Muy buenos días. Ustedes no sé a qué hora me vayan a ver, a lo mejor son muy buenas noches. Pero bueno, vamos a continuar con el final ya del curso, ya casi, ya casi no nos queda nada. Entonces, por favor, no se desesperen, ¿sí? Vamos a terminar, creo que con buen éxito y vamos a dar buen fin a este curso que pues yo considero les va a ser ¿cómo se llama? Lo van a recordar cuando menos a sus maestros aquí en la pantalla, ¿no? Cuando menos, pero yo espero que pues muchos de los conceptos que hemos manejado, ustedes le den vuelta en su, en su cabeza y les sean útiles a futuro. Bien, pues comencemos entonces. Maestra, por favor, adelante. Sí, muy buen día a todos. Sí, esperamos que todo este curso que hemos tenido, el aprendizaje que se ha llevado a cabo por su trabajo y también por el nuestro, hemos trabajado intensamente ustedes, pero nosotros también. No se imaginan todo lo que ha sido para nosotros construir este curso. Pero hoy vamos a continuar con el tema del proceso de descomposición. Entonces, ya vimos los procesos implicados, la inmovilización, la descomposición, ya vimos las bacterias y hongos como principales descomponedores, también vimos la participación importante de los detritívoros y microvívoros, y hoy vamos a estar hablando del consumo de detritos de las plantas, de detritus de las plantas, y del consumo también de heces y carroña, y también pues esperamos poder estar metiéndonos también al flujo de materia. Entonces, empezamos explicando el consumo de detritus. Miren, algo que nos tiene que quedar muy claro, ¿qué estamos hablando cuando decimos la palabra detritus? Algo como lo que se ve aquí, materia orgánica muerta. Cuando una hoja se cae y se separa entonces del cuerpo al que pertenece, de la planta a la que pertenece, y ya no tiene posibilidades de sacar una raíz o algo así, estamos hablando de que se convierte en detritus. Cuando un animal muere y queda su cadáver ahí sobre el pasto, entonces también es detritus. O cuando un animal defeca, también las heces que produce son detritus. Entonces, toda la materia orgánica muerta es detritus. Vamos a ver qué ocurre con los detritus de plantas en especial. Bueno, cuando hablamos de los detritus de plantas, tenemos que recordar cuáles son los componentes de las hojas y la madera. Principalmente vamos a estar hablando de que son los principales componentes orgánicos son celulosa y lignina. O sea, es de lo que más tienen. Y pues esto es un importante problema digestivo para sus consumidores animales. Es decir, para los animales que quieren consumir estas hojas y estos pedazos de madera ricos en lignina y en celulosa, pues son un problema para digerirlos porque su digestión requiere de una enzima especializada que se llama celulasa, que digiere o degrada la celulosa. Pero algo interesante es que de las celulasas de origen animal, realmente hay muy pocas especies de animales que tienen esta enzima naturalmente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una o dos especies la producen, pero todas las demás no tienen celulasa. Entonces, la mayoría de los detritívoros, como carecen de enzimas de celulasa, entonces dependen de otros organismos para adquirir celulasa. Entonces, por ejemplo, dependen de la producción de celulasa por bacterias y hongos o protozoarios, que ya sea que puedan vivir en su aparato digestivo o que degraden externamente ellos
por ejemplo, que produzcan enzimas y las liberen en el medio y entonces degraden lo que está ahí, entonces ya los detritívoros llegan y comen. Entonces, dependen de las enzimas producidas por los descomponedores, principalmente. Ok, entonces, en ese sentido, se crean diversos tipos de interacciones entre los detritívoros y los descomponedores. Y entre detritívoros y detritívoros, o sea, entre todos, se forman diferentes tipos de interacciones que aquí ustedes ya van a comprobar si ya entendieron bien cada una de las interacciones que vimos. Por ejemplo, ¿qué significa que se creen mutualismos obligatorios? ¿Ya se acordaron? Ok. Entonces, se pueden crear mutualismos obligatorios entre, por ejemplo, un detritívoro y un tipo de microflora intestinal específica y permanente, o sea, alguna bacteria que viva en su intestino y que produzca, por ejemplo, la enzima celulasa, y de esa forma, entonces, ya en conjunto puedan estar degradando bastante del material vegetal o del detritus vegetal. Otro tipo de interacción mutualista obligada podría ser la que se da entre ciertos tipos de microfauna, por ejemplo, termitas con otro detritívoro. Como las termitas son capaces de devorar la madera, y entonces ellas les facilitan a las otras especies el que puedan vivir ahí. Entonces esa otra especie o otra población necesita de las termitas para poder vivir, y posiblemente también les dé algo a las termitas que sin ellas no pueden vivir. Entonces esa sería el mutualismo obligado. ¿Qué otro tipo de interacción se puede dar entre estos participantes del proceso de descomposición? Los mutualismos facultativos. ¿Se acuerdan cuáles son? Bueno, en este caso, un ejemplo de mutualismo facultativo que se da entre los organismos descomponedores y detritívoros es que los animales pueden usar las celulasas producidas por cierta microflora que se ingiere cuando ellos están comiendo los detritos, y ya pasa por su intestino, pero ya trae celulasa, y entonces son capaces de degradar estos otros materiales. Un ejemplo de esto son las cochinillas. Muy bien. Y por último, puede haber esta otra, pues, tipo de interacción que lo llamamos rúmenes externos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Ciertos hongos secretan sus enzimas degradantes al medio, a los detritos, para degradar, ahora sí que para descomponerlos, pero ahí van enzimas celulasas. Entonces llegan otros organismos, llegan detritívoros y se comen ese material que ya tiene celulasas. Entonces, ¿como quiénes hacen eso? Pues, por ejemplo, los colémbolos, que ahí se ve uno en la imagen. O también puede ocurrir que en las heces, donde ya había ciertos organismos que ya tenían celulasa y entonces defecaron, las heces también llevan enzimas. Entonces, esos serían los rúmenes externos, y ellos ya nada más se lo comen, ya está digerido. Bueno, estas son las interacciones. Vean cómo el proceso de descomposición no es sencillo, implica toda una serie de interacciones entre muchos organismos, tanto descomponedores como detritívoros, para que al final de ser una hoja o un pedazo de tronco, llegue a ser otra vez una molécula de dióxido de carbono o una molécula inorgánica de amonio, etc. Bueno, ahora vamos a ver esto, pero desde la perspectiva que les estamos comentando, de que se necesitan una variedad de detritívoros para simplemente fragmentar una hoja o para fragmentar un pedazo de madera. Y de esto nos va a hablar el profe Cuthberto.
Gracias. Bien, vamos a ver que en este proceso de descomposición, pues no solamente, digamos, es un solo organismo, sino que hay una gran diversidad de micro y mesofauna, una gran diversidad de organismos los que intervienen en esta, nada más para fragmentar pues un pedazo de materia orgánica. En este caso estamos viendo pues detritos o materia orgánica muerta de vegetales. Bueno, vamos a seguir la ruta así para verlo, digamos, de manera desglosada, no solamente pasar de la mera caída de una hoja que ya está muerta y simple y sencillamente se mineraliza y listo, ¿no? Ya dio lugar a CO2 ¿cómo se llama? Y liberando ya minerales, ¿no? Entonces, nada más la fragmentación de una sola hoja. ¿Quién interviene aquí? Bueno, vamos a ejemplificarlo aquí con unas, bueno, les llamamos moscas, un ejemplo de degradación de una hoja y de seguir la ruta por donde vamos, por donde se va yendo esa fracción de hoja ya fragmentada. Bueno, un experimento con larvas de moscas, así le llaman moscas de la piedra, así es que se les conoce. Bueno, el estudio fue hecho con 3 especies diferentes. Ahí están las imágenes. Nemoura avicularis, Protonemoura villeri y Tenioteryx nebulosa. Son las especies. No parecen moscas, ¿verdad? A simple vista. Bueno, no importa mucho pues, el concepto, pues lo tenemos ahí. Lo que vamos a tratar es que estas larvas, las larvas de estos organismos, de esas especies, eh, cómo entraron ellos a este proceso de descomposición. Bueno, entonces, la eficiencia de descomposición de estas especies fueron muy similares entre sí a la hora de descomponer pues las hojas de un árbol, en este caso una especie de alnos, alisos o alicios se les conoce. Bien, se midió la pérdida promedio de la hoja, pero esta pérdida promedio de hojas, este estudio nos dice que fue significativamente mayor cuando hubo parejas de especies involucradas, ¿no? Ya sea de Protonemura o de Nemura avicularis o con la otra especie siendo parejas, y fue todavía más eficiente o más rápida la descomposición cuando intervinieron las 3 especies que se alimentaban de la misma hoja. Bueno, entonces, en el experimento se incluyó el mismo número de larvas, 12 de cada especie, luego 6 de cada una de los 6 pares de especies, luego 4 también de cada una de las especies. Y cuando las 3 especies estaban presentes, fueron así, se fue 4 larvas de cada una. Los resultados pues, se expresan, ¿no?, en términos estándares, ¿no? Pérdida de masa foliar por gramo de hoja, por miligramo ¿cómo se llama? De la larva, ¿no? Trituradora. Bueno, este experimento duró 46 días y lo que nos refleja o lo que queremos ver aquí es que al aumentar la diversidad o la riqueza, en este caso la riqueza de especies, el resultado de la descomposición, degradación ¿cómo se llama?, de materia orgánica fue mucho más rápido. ¿Qué quiere decir? Que las diferentes especies se complementaron o complementaron la función para que el efecto final, ¿sí? O el efecto en el proceso fuera mucho más rápido. ¿Se acuerdan ustedes de estas cuestiones de los procesos o las tasas de descomposición son muy rápidas? Bueno, entonces, vamos a ver aquí en una figura ya los resultados cuantitativos, tal como, pues debiéramos ver nosotros todos estos procesos, los debiéramos explicar en esos términos siempre, ¿no? Siempre que se ocupe, siempre que se pueda, pues vamos a presentar los resultados, o debiéramos presentar los resultados en términos cuantitativos. Bueno, entonces ahí, vean ustedes en el eje de las X tenemos el número de especies, en este caso 3 especies, y en el eje de las 10, la masa de la pérdida de hojas, expresada en gramos por miligramo, ¿sí? ¿Cómo se llama?
de la masa, pues, que está descomponiendo. Bueno, entonces, la variación en la tasa de pérdida de la masa de hojas de esta planta, en los experimentos, pues, donde caen las hojas en arroyos, se replicaron, pues, los tratamientos por, ¿cómo se llama? O se cuantificaron en términos, ya decíamos, miligramos de hoja por larva trituradora. Entonces, se vieron el efecto de cada una de las moscas y combinadas. Bien, entonces después los resultados se promediaron para las especies que actúan por sí mismas y para los pares de especies y también para los tres, cuando actúan las tres especies juntas. Se dan ahí los resultados en términos también de su desviación estándar y lo que vemos nosotros ahí es que la tasa de descomposición cuando interviene una especie, cuando intervienen dos o cuando intervienen las tres, se ve que la tasa de descomposición fue significativamente más rápido cuando intervinieron las tres especies, ¿no? En el punto intermedio, pues queda cuando intervienen solamente dos. Pero mucho más rápido y significativamente, pues fue cuando intervienen las tres especies de larvas, ¿no? Ok, bien. Entonces, esto, ¿qué enseñanza nos deja, no? ¿O qué podemos nosotros concluir acerca de esto? Vamos adelante, entonces. De lo que podemos nosotros especular un poquito acerca de estos resultados. Bueno, primero, nos están revelando, este tipo de estudios, nos revelan la importancia que tiene la biodiversidad en el funcionamiento de los ecosistemas. Tiene entonces implicaciones importantes para ver qué papel juega la diversidad en el funcionamiento de los ecosistemas, incluidos obviamente nuestros agroecosistemas. ¿Sí? Bueno, dadas las preocupaciones actuales, ustedes han oído hablar mucho de eso en los medios de comunicación sobre esto de la extinción de las especies, ¿no? ¿Sí? Pues se ha abierto, digamos, un debate en cuanto a que si es importante o no la biodiversidad, ¿cómo se llama? Para este tipo de procesos. Y bueno, entonces, pues hay desacuerdos entre los mismos ecólogos, desacuerdos en términos, digamos, científicos, ¿no? Y entonces, pues se debate en que algunas pruebas, un grupo de ecólogos coinciden que algunas pruebas experimentales pues apuntan a que, como lo veníamos diciendo, pues la diversidad biológica juega un papel importante, ¿no? En el funcionamiento de los ecosistemas. Y entonces se muestra, como lo que mostramos ahorita, cómo la velocidad de descomposición es más lenta cuando hay menos especies involucradas en el proceso. Pero algunos ecólogos no están de acuerdo en esto, sobre cuánto importa. ¿Sí? En otras palabras, si este tipo de resultados prueban que la biodiversidad es fundamental para la salud del ecosistema, entonces esta es una cuestión importante en un momento en que la biodiversidad mundial se está disminuyendo, pero hay desacuerdos. Bueno, vamos adelante en aunar precisamente ¿cómo se llama? Este debate, ¿no? Bueno, hay un comentario de una ecóloga que tiene trabajos importantes acerca de esto, y ella comenta lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Jocelyn Kaiser se llama la ecóloga. Este comentario aparece por ahí en el año 2000 en una de las principales revistas científicas académicas, ¿no? Nada más y nada menos, yo considero una de las revistas científicas que mayor peso tiene, pues es esta revista el Science, ¿no? Bueno, ahí están los números, por ahí en donde apareció. Y el comentario está dicho sobre la brecha de, ¿cómo se llama? Que está dividiendo ahorita los ecólogos a nivel mundial. Entonces, este debate que se da sobre la importancia de la diversidad para la salud de los ecosistemas, pues muchos ya lo llevaron a niveles ya muy extremos y lo han convertido, digamos, en una guerra. ¿Sí? Así de tipo discusiones que nos damos aquí en las asambleas de fitotecnia o de la universidad, ¿no? Así de ese tamaño, pero pues cada grupo o cada
digamos que ¿cómo se llama? Defienden su punto, pues lo defienden sustentándolo con experimentos clave, los resultados de experimentos clave. Y bueno, unos dicen, ahí está, mira, aquí yo te vengo a demostrar que, ¿cómo se llama? Que estás equivocado por esto y esto y esto, y aquí tengo los datos que lo sustentan, ¿no? Y ya saben ustedes, se arman sabrosos en los simposios, en las reuniones científicas, y obviamente pues esto ya saltó a los medios de comunicación, y entonces ya cuando salta hacia los medios de comunicación comunes y normales, periódicos, en la televisión, pues esto ya se vuelve, digamos, como lo que está ocurriendo ahorita con esto de la pandemia, ¿no? Tanta información y tanto debate con tantos datos, se vuelve entonces ya, se empieza a politizar el asunto y entonces pues empiezan a intervenir otro tipo de gentes que solamente aportan pues conceptos, pero no aportan lo que se debiera aportar ¿cómo se llama? Que serían hechos, ¿no? Hechos deducidos experimentalmente. Bueno, al pasar ya a los medios de comunicación, esta guerra, digamos, de conceptos científicos adquiere ya otra dimensión, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hay detrás de este lenguaje, digamos así, de guerra, belicoso, pues? Este desacuerdo, entonces, comenzó como parte de un debate normal, ¿sí? Cualquier análisis científico, cualquier investigación. Y entonces, la pregunta ahorita es, ¿en qué medida se justifican las conclusiones a partir de los resultados? ¿Y hasta qué punto pueden generalizarse las circunstancias especiales de un experimento y pasarlo a otras situaciones en la naturaleza? Entonces, pues varios estudios a nivel mundial parecen mostrar que la pérdida de especies de vegetales o animales podría, y fíjense la palabra, podría afectar negativamente la función del ecosistema. Por ejemplo, la productividad de las comunidades de pastizales o cualquier otro ecosistema parece ser mayor cuando hay más especies presentes. Entonces, esto podría significar que la biodiversidad per se, es decir, por sí misma, ¿sí? Pues es, ¿cómo se llama? Importante pues para la pérdida de, ¿cómo se llama? La pérdida de especies. Ok, bien. Eh, pero ¿podrían otras variables distintas a la medición de la diversidad de especies, pueden dar lugar a una mayor productividad? Bueno, pues algunos dicen que sí, que tal vez ¿cómo se llama? Ese resultado, el que se tiene pues que se midió la productividad y que la biodiversidad y se asociaron estas dos, pues esto fue efecto de ¿cómo se llama? De un artefacto estadístico, ¿no? Así le llaman ahora estas cuestiones cuando uno hace un diseño experimental y fuerza uno los resultados a que sean significativos porque van a ser significativos, ¿no? Entonces aquí ahorita me acuerdo de un dicho por ahí entre los que no somos muy estadísticos y los que son estadísticos, ¿no? De que hay tres tipos de mentiras en el mundo, ¿no? Las mentiras blancas, las mentiras, este, las mentiras, ¿cómo se llaman? Las mentiras blancas, las mentiras, se me olvidó ahorita el concepto, y las mentiras estadísticas, ¿no? Que cuando uno fuerza los resultados. En fin, entonces dicen, no, pues todo eso resultado, asociar la productividad a la biodiversidad es un artefacto estadístico derivado pues de que no existe un buen diseño experimental. Pero bueno, entonces una mayor productividad con una mayor diversidad de especies a lo mejor podría explicarse, dice, simple y sencillamente porque tú adicionaste una especie a esa diversidad, una especie que de por sí era más productiva, ¿sí? O le asociaste una más o dos más o tres más que de por sí ya eran, ¿cómo se llama? Muy productivas y esto pues modificó obviamente la productividad, aumenta así la diversidad, pero no me vengas a decir con que eso es más que suficiente, ¿no? Bueno, entonces, en eso está el debate. Pues esto pues nos lleva pues allá
a tener, digamos, problemas, ¿no? Entre comillas, de la ecología ya vista como ciencia, ¿no? Este tipo de debates, si bien es cierto, son saludables, como lo dice pues ahorita y me refiero ahorita a como lo dice el que está ahorita encargado de la estrategia para el combate al COVID, pues es saludable, ¿no? Que se ventile, ¿sí? Pero cuando se empieza ya con tanto dato y se empieza a desinformar, ¿sí? Pues entonces se vuelve, adquiere otra dimensión y se empieza a hacer la división, ¿no? Bueno, entonces, ¿de dónde salió y por qué adquiere una nueva dimensión este debate? Bueno, resulta que se publicó un reporte de la Sociedad Americana de Ecología y se difundió mediante un folleto, se enviaron copias a los miembros de un congreso que estaba desarrollando y ese folleto se llama, es parte de una serie que se titula Problemas de la Ecología, aludiendo pues a que hay conceptos y principios que no se han desarrollado lo suficiente y que ya se están tomando conclusiones a partir de ellos sin haber, digamos, comprobado lo suficiente. Entonces, hay, digamos, ciertos desacuerdos que obviamente se tienen en todo debate científico que se precie de ser como los que podemos tener aquí en la universidad, pues sí se está teniendo esto. Bueno, ese folleto este, trataba sobre la importancia de la diversidad biológica para el funcionamiento de los ecosistemas y resumió los resultados de varios estudios, pero que esos estudios tienen pues poca difusión, ¿no? O discusión sobre las dudas planteadas por la gente que publicó esto, que son, digamos, escépticos, ¿no? Ahí en la Sociedad Americana de Ecología. Bueno, entonces, ese es, digamos, descrito la problemática que hay en torno a este debate, ¿no? Otro comentarista, ¿qué nos dice, no? Comentarista señaló, dice, otros ecólogos, dijeron lo siguiente, ¿no? Pero ya son, o más bien comentaristas que están fuera, ya no son ecólogos propiamente, ¿no? O no están, digamos, dentro de ese pleito, ¿no? Son como un tercero en discordia. Ellos dicen, hay más juego en esta disputa que personalidades y egos de los científicos, ¿no? Dice, más allá de la pregunta científica legítima acerca de cuánto se puede aprender de los experimentos, está la pregunta que se repite, ¿sí? De ninguna manera está limitada la biodiversidad. La pregunta es, ¿cuándo los datos científicos son lo suficientemente sólidos para formar la base de decisiones políticas? Ah, y eso pues ahorita me trae, o viene mucho a cuento por el manejo de la pandemia. Ustedes saben que las decisiones políticas ahorita la tomó, por ejemplo, el presidente de la República, le dio la responsabilidad del manejo, el manejo científico, a la gente que sabe de epidemiología. Y ahorita ya ven ustedes, la parte contraria política, pues estaba pidiendo la cabeza de López-Gatell, ¿no? Pero bueno, ahí estaría una respuesta a esta pregunta, ¿no? Ahorita en cuestiones epidemiológicas, los datos científicos son tan sólidos, pero tan sólidos, que entonces la decisión política del manejo de la pandemia se tuvo que tomar precisamente dándosela a los científicos, ¿no? Bueno, en eso estamos y con esto podemos, pues, yo lo usé ahorita como una analogía, pero son debates que se dan, pues, cuando hay a lo mejor posiciones encontradas en cuanto a los resultados hallados en una investigación. Y es algo de lo que parte de la formación científica que ustedes tienen, ¿sí? Recuerden, ustedes van a ser formados científicamente, pero también técnicamente, pero parte de estos debates son los que tenemos que asumir ya en el ejercicio profesional. Bueno, entonces, aquí está, digamos, una copia del reporte. El debate no se trata realmente de valorar o evaluar o de poner en duda la calidad de la ciencia, ¿sí? Ya que pues, todo lo que se estudia pues, tiene sus limitaciones, sino que este documento al que hacemos, que está pues
que está cuestionando este grupo que está redactando este grupo de científicos, pues es el que, digamos, inició este fuego, ¿no? Entonces, el documento que se envió, que envió la Sociedad Americana al Congreso de la Sociedad Americana de Ecología, algunos dicen que era tendencioso, ¿no? Porque presentaba la opinión de ese grupo de científicos, lo presentaba como un hecho, ¿sí? Y bueno, pues aquí hay varias preguntas a desarrollar que pues los vamos a retomar para que ustedes desarrollen precisamente ¿cómo se llama? Eh, esa mente científica y nos lo puedan ustedes analizar desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, preguntas como estas, ¿no? ¿Crees que los científicos debieran permanecer completamente fuera de la arena política, no meterse en política? ¿Sí? De no ser así, entonces, ¿cómo se aseguraría de que se presenten posiciones equilibradas y generalmente aceptadas? Bueno, pues para eso, pues ustedes van a leer este reporte. Ahorita les decimos las pautas que a seguir y van ustedes a decidir si las facciones de los grupos opuestos han encontrado una manera efectiva de avanzar pues para darle una conclusión a este debate, al debate original y sacar una conclusión positiva para utilidad, digamos, de la ciencia y para utilidad, obviamente, de la humanidad, para tomar decisiones. En fin, está sabroso el asunto, creo yo. A ver ustedes, pues, cómo lo ven. Nos interesa mucho, pues, ver esa cuestión, digamos, de madurez mental en ustedes al estar ya considerando todos estos conceptos en ecología. Bueno, pues pero vamos a seguir las cuestiones científicas, vamos a seguirlas ahorita con otro subtema que tiene la maestra a desarrollar. Adelante, maestra. Gracias. Pues es muy, muy interesante entender que la diversidad, el papel de la diversidad en el funcionamiento de los ecosistemas se está esclareciendo. Sin embargo, nosotros, los agrónomos, tenemos que meternos en estos temas porque nosotros decidimos qué tanta diversidad le ponemos a nuestros agroecosistemas o le quitamos. Y es importante meditar en estos temas porque queremos ver las evidencias científicas para tomar decisiones más objetivas y no simplemente irnos con meros discursos románticos, por así decirlo, ¿no? Es lo que decían estos ecólogos que decían, bueno, es que no nada más por uno o dos estudios hay que ver las variables que pudieran estar influyendo, como en algunas otras casos que veíamos que si realmente había competencia y había que quitar o si había un depredador y qué es lo que había que hacer para ver que realmente había esa interacción. ¿Se acuerdan cuando vimos todo eso? Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de estos avances e incluso si es posible participar en aportar para estos, para esclarecer, para aclarar todos estos debates que hay en la ciencia actualmente. Muy bien. Entonces, vamos a recordar por qué surgió todo esto, ¿no? ¿Por qué surgió todo esto? Porque vemos que para llevar a cabo el proceso de descomposición ya hay evidencias, hay estudios que demuestran que entre más diversidad hay, más rápido se lleva a cabo la descomposición. Y en ese sentido, para que entendamos todo lo que está en juego en el proceso de descomposición, vamos a ver esta imagen. Solamente, habla del ciclo de nutrientes en general en los ecosistemas, desde la roca, su liberación al suelo, ahí andan, y después pasan a ser aprovechados por microorganismos. No, perdón, estoy equivocada. Pasan a la vegetación y de la vegetación regresan otra vez al suelo, que es lo que ahorita nos está interesando, el proceso de descomposición. De la vegetación
regresan al suelo en forma de, pues podríamos decirle materia orgánica muerta. Y aquí entonces dice, es digerido y desintegrado por la fauna del suelo y degradado por medio de enzimas por microorganismos. Entonces, aquí nosotros queremos ver qué es lo que ocurre en este pequeño paso del ciclo de los nutrientes, porque aquí, bueno, ya después regresa al suelo y pueden formarse moléculas orgánicas complejas, pero también puede regresar a mineralizarse y luego volver a ser agarrado por las plantas, etcétera, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es este pequeño proceso de descomposición de la materia orgánica muerta por medio de los descomponedores, que son microorganismos, y detritívoros, que son la fauna del suelo. Entonces, para entender bien ese proceso, vamos a hacer como una especie de viaje donde nos vamos a ir imaginando lo que va a pasar, va pasando la pared vegetal de una célula, de una hoja, en los diferentes procesos y quiénes están involucrados en todos estos procesos. Realmente a la conclusión que vamos a llegar es que están involucrados muchos organismos, tanto descomponedores como detritívoros, y que la descomposición realmente es un proceso muy complejo. Entonces, bueno, vamos a imaginarnos cada uno de los pasos. Primero, la hoja cae. Cuando la hoja cae al suelo, pues el trozo de pared celular pues está muy protegido de cualquier ataque microbiano porque está dentro del tejido vegetal. Está muy, digamos, muy estable. Pero ¿qué pasa después? Después por ahí llega una cochinilla. Una cochinilla, ay, se ve chistoso ahorita que le estoy acercando, que empieza a masticar la hoja y entonces el fragmento de la pared celular ya entra en el intestino de la cochinilla, pero todavía está dentro de un pedazo de hoja. Bueno, ya está en el intestino de la cochinilla. Ahora, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues ahí se encuentra con la flora microbiana del intestino, bacterias principalmente. Y esas bacterias producen varias enzimas y también la misma cochinilla tiene sus propias enzimas. Y entonces empieza a ser degradada por esas enzimas digestivas y por esas bacterias. Y entonces, ¿qué pasa después? Bueno, luego las cochinillas pues ya sacaron obtuvieron lo que podían obtener, pero no lo aprovechan o asimilan todo por completo. Entonces, lo sacan en forma de heces y ya en forma de heces tiene esa bolita fecal y ahí llegan microorganismos o ahí ya había más microorganismos, tanto hongos como bacterias, y empiezan a colonizar la bolita. Entonces, imagínense, ahora ya esa pared vegetal ya no está tan protegida como estaba al principio, ya empieza a tener muchos espacios por donde le empiezan a llegar las enzimas para degradarla, pero tal vez todavía no tanto, porque pues imagínense, de tantas células que tiene esa hoja, pues para que llegue justo a la pared de esa célula, no va a ser tan sencillo. Entonces después, ahora esa bolita fecal, después de que ya está llena de microorganismos, ahora es consumida por otro detritívoro. Vamos a llamarle cola de resorte, que pertenece a la familia de ¿qué, profe? ¿De los colémbolos? Colémbolos. Ajá. Colémbolos, sí. Uh-huh. Entonces se la come ahora la cola de resorte o el cola de resorte, y entonces vuelve a pasar otra vez en un entorno de intestino con otros microorganismos, porque va cambiando, con otras enzimas, y entonces si había unas sustancias que todavía no habían sido degradadas, ahí ahora más, ya la pared está empezando a tocar ya
muchas enzimas. Y bueno, ahí en la cola de resorte también, ya también vuelve a defecar la cola de resorte. Ya los hongos y bacterias que vuelven a colonizar esa bolita fecal, pues ya la tienen más fácil y puede llegar a pasar otra vez por otras entrañas, pero al final llega a convertirse en dióxido de carbono y minerales. Entonces, imagínense todo lo que va pasando un pedacito de hoja y ese fragmento de pared celular para que llegue a convertirse en dióxido de carbono y minerales. O sea que tiene un pedazo de pared celular, pues principalmente celulosa y ese tipo y otras sustancias. Y entonces, de ser una cadenota grandota, llega a ser unas moléculas simples, dióxido de carbono, minerales. Entonces, imaginarnos este proceso nos lleva a entender que realmente la descomposición de la materia orgánica muerta es la interacción de muchos, pero muchos descomponedores y detritivos. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro tema. Muy bien. Hablemos ahora, siguiendo con el tema de la descomposición, hablemos ahora del consumo de las heces y las carroñas, pero hablemos ahora de las calidades, si es que podemos hablar de calidades, ¿no? De heces, ¿no? O de estiércoles y de carroña, ¿no? Pues resulta que sí tenemos diferentes calidades, ¿no? Y podemos hablar de buena calidad, así en términos muy generales, y de mala calidad. Resulta que las heces de los carnívoros, el estiércol de los vertebrados carnívoros, es un material de relativamente mala calidad. Los carnívoros asimilan su comida con muy alta eficiencia. ¿Sí? Por lo general, se dice que digieren el 80%, un poco más, algunos más, digieren el 80% de su comida y la retienen solamente los componentes menos digeribles y su descomposición de estas heces pues son casi en su totalidad la descomponen bacterias y hongos. Bueno, entonces, pues ya vemos, digamos así, brevemente una conclusión de ya vemos por qué las heces de estos, de perros, gatos o de otro tipo de, pues de fauna que hay mucha, pues no los utilizamos para la fertilización de nuestros campos agrícolas, ¿no? Porque es de muy baja calidad. Aunque le demos un proceso de digestión, pues la verdad es que no. Ahora, de buena calidad, pues la de los herbívoros, ¿sí? Vacas, todos los ungulados, ¿sí? Incluyendo, ¿cómo se llama? Y otro tipo de herbívoros, como por ejemplo los elefantes, ¿no? Esos tienen todavía una muy buena cantidad de materia orgánica, ¿sí? Y bueno, pues este tipo de desechos pues, están muy extendidos en el ambiente para que se mantenga su fauna, que es característica y que consiste pues de visitantes ocasionales, pero tiene varios comensales de estiércoles muy específicos, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que estamos poniendo aquí, que lo podíamos ver también para desechos de otro tipo de animales, en este caso de utilidad, o que le damos manejo agronómico, ¿no? Bueno, pero vamos con el ejemplo del elefante. eh, un estiércol de elefante a los pocos minutos de su deposición se llena de escarabajos rápido, ¿sí? Estos escarabajos, como los que conocemos nosotros, como los peloteros, ¿no? El escarabajo pelotero, se alimentan del estiércol, pero también entierran grandes cantidades junto con sus huevos para proporcionar alimento a sus larvas que van a estar en desarrollo. Toda esa bolita que llevan, pues la van a enterrar y ahí van de eso se van a alimentar sus larvas, ¿no? Bien, entonces,
¿Por qué? ¿Y por qué eso? Pues porque les da una buena calidad de alimento todavía. Bien, ¿quiénes consumen estos desechos animales, los detritus animales? Bueno, pues estos diríamos que los integrantes de, ¿cómo le decíamos, maestra? Los individuos que se encargan de la limpieza, de la, Ay, bueno, de los individuos que se encargan de la limpieza de nuestros edificios, bueno, en la naturaleza, pues todos estos animales se encargan de esa limpieza, ¿no? De la intendencia, la entendí. intendencia, la gente de intendencia, los individuos de intendencia de la naturaleza, todos esos animales, ya que defecan, ¿no? y que mueren, entonces, tanto las heces como los cadáveres, a veces, pues, para nosotros no son muy obvios, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estos individuos de este compartimento de la naturaleza son muy eficientes y hay consumidores tan especializados, ¿cómo se llama?, de estos productos orgánicos muertos. Eh, eh, Cuando no hay consumidores de esos, esto puede producir una acumulación de materia fecal. Imagínense lo que sería, ¿no? ¿Sí? Estar lleno, ¿cómo se llama? Cuando se acumulan las heces fecales de muchos individuos y de muchas especies, imagínense cómo estaría eso si no hubiera este departamento de intendencia en la naturaleza, ¿no? Bueno, un ejemplo de ellos, pues lo tenemos, por ejemplo, esta de las cochinillas de las que estábamos haciendo mención, estos isópodos, estas especies, la Porcellus caver y la Uniscus acellus, tenemos un ejemplo de cómo participan ellos en la descomposición de materia orgánica, ¿no? Este ejemplo que podemos ver ahí cuantitativamente, ya ven, hay gente para todo, ¿no? Hay investigadores que se dedican pues a este tipo de particular, ¿no? De cuestiones, pero pues necesitamos de todo tipo de intereses científicos, ¿no? Bueno, entonces, vean ustedes qué tan importante y qué tan eficiente es, ¿cómo se llama? El aceleramiento de la descomposición de las heces de invertebrados, por el, ¿cómo se llama? Que se acelera, pues. Bueno, veamos cuando participan los isópodos en la descomposición y cuando no participan. Ahí tenemos en el eje de las X el tiempo en semanas y la masa fecal perdida en porcentaje, ¿no? Entonces, en los triangulitos vemos el gráfico que se desarrolla solamente cuando hay heces sin la participación de estos isópodos y en los triángulos de color claro y los triángulos de color, los rellenos, pues es cuando participan en la descomposición los isópodos. Ven ustedes la diferencia, pues, tan grande, ¿no? Tan grande que hay a la hora de que nosotros evaluamos, ¿cómo se llama? En estas 6 semanas, pues es el doble de materia fecal descompuesto cuando están presentes las cochinillas. Entonces, vean qué tan eficientes, pero también pues, qué tan importantes son estos invertebrados, ¿no? Bueno, vamos, por otro lado, otro individuo, también perteneciente al departamento de intendencia, pues son otros que solamente comen, por ejemplo, en este caso, desechos, ¿cómo se llama? Vegetales, ¿no? Que, por ejemplo, eh, esa, ese lepidóptero, Operoptera fagata, que come Fagus sylvatica, pero que también entonces entran esos desechos, pues también se los comen las cochinillas y, pues, digamos, están ligados en esa cadena trófica. Bueno, pero ¿qué pasa cuando no hay descomponedores? Cuando la intendencia, el departamento, alguien no pensó en el departamento de intendencia o su departamento de intendencia no tiene especialistas en un tipo de desechos. De eso nos va a hablar la maestra, ¿no? Bueno, pues gracias. Entonces, cuando eso ocurre,
cuando no hay quien limpie, en este caso hay escarabajos especializados en el estiércol del ganado que nosotros conocemos. Eso ocurrió una vez en Australia, porque en Australia se introdujeron en los últimos 200 años muchas vacas. O sea, la primera vez que se introdujo fue en 1788 y fueron 7 individuos, pero ya después ya eran una población de 30 millones de vacas. Entonces, imagínense, 30 millones de vacas produciendo 300 millones de majadas por día. Una cantidad grandísima de estiércol, pero el problema es que no había escarabajos del estiércol autóctonos. Entonces, como no había ahí escarabajos del estiércol, pues el material no se descomponía rápidamente. Tardaba bastante tiempo y permanecía en el lugar, y eso empezó a provocar pérdidas de hasta 2,5 millones de hectáreas por año bajo estiércol. Imagínense el problema que causaba simplemente que no hubiera estos insectos, estos detritívoros. Ya lo que se pensó en ese momento, pues yo creo que tenían mucho problema, decían, ¿cómo le hacemos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se descompone? Vieron todas las opciones y se dieron cuenta que hacía falta esos escarabajos. Entonces, ya en 1963 empezaron a introducir escarabajos de origen africano para que pudieran empezar a descomponer esto, y ahorita ya hay 20 especies de diferentes escarabajos del estiércol y ahorita ya no hay ese problema, pero para que vean que sí se ocupan y son muy necesarios y que pueden producir muchas pérdidas el que ellos no estén. Estas son de las cosas que la biodiversidad nos da como servicio, pero quedamos por hecho porque ahí está. Cuando no se tiene es cuando decimos, bueno, pues ¿quién lo está haciendo? ¿Por qué no lo tengo ahorita? Entonces, son de las cosas que tenemos que reflexionar en el sentido, como nos estaba comentando el profe Cusberto, en relación a la biodiversidad y su relación con las funciones ecosistémicas, qué tanta relación tiene y qué tantas desventajas tendría pues seguir en este camino que vamos hacia la pérdida de biodiversidad en todos los sentidos. Bueno, ok, entonces ya nos quedó claro de forma general cómo se lleva a cabo el consumo de, por así decirlo, de detritus de origen animal, las heces y los cadáveres. Digo, las heces, perdón. Ahora vamos a ver los cadáveres. Bueno, la descomposición de cadáveres, nosotros ya empezamos a analizar que participan, así como en el caso de las hojas y de los residuos vegetales, participan de forma importante detritívoros invertebrados y descomponedores. Los descomponedores, recuerden, bacterias y hongos, y detritívoros invertebrados como las lombrices, las cochinillas, las moscas, las larvas de mosca, todo eso ya que ya vimos varios ejemplos, son detritívoros invertebrados que tienen un papel importante también en el caso de los cadáveres. De hecho, es muy común que nosotros sepamos que un cadáver le empiezan a salir gusanos y cosas así. Pero en este caso también entran en el escenario unos organismos que no habían entrado en otros procesos, que son los vertebrados carroñeros. Los vertebrados carroñeros tienen bastante importancia porque ellos en una sola comida se pueden acabar un cadáver, dependiendo del tamaño y todo eso. Entonces rápidamente eliminan por completo los residuos, digamos, el material orgánico muerto. Y entonces es un proceso importante y además no dejan nada para bacterias, hongos y los otros detritívoros invertebrados. Hasta que ya ellos defecan, entonces es cuando ya lo hacen disponible para otros. Pero además, como son carnívoros,
pues ellos asimilan mucho, como vimos ya, el material orgánico y entonces ya dejan muy poco para los demás. Entonces, aquí entran en juego estos vertebrados carroñeros como el zopilote que tenemos aquí. Hay muchos en todas las partes del mundo: zorros, escúas, cuervos, glotones, tejones, aves, mamíferos de todos tipos como los milanos, chacales, hienas, y hay diferencias en regiones polares, templadas, trópicos. Y ahorita me estaba comentando el profe que en Veracruz los opilotes son muy cuidados por cuestiones, o sea, digamos, políticamente desde los aparatos de gobierno, porque ellos se encargan de limpiar muchos insectos, cadáveres de insectos que luego andan por ahí invadiendo los espacios, y ellos ahí andan comiendo y limpiando. Entonces es un ejemplo pues, de ese buen trabajo que hacen, aunque se ve medio difícil, ¿no? No cualquiera lo hace, pero es un trabajo muy importante, tanto eliminar los cadáveres como eliminar las heces. Bueno, en este caso ellos no eliminan las heces, pero ya hablando de todo el trabajo que hacen, detritívoros, descomponedores y estos animales vertebrados carroñeros, pues es un trabajo muy importante que, como dice el profe, pues es necesario. Son los intendentes de nuestros agroecosistemas y de nuestros ecosistemas naturales, y habría que valorar si realmente vale la pena que perdamos diversidad que puede estar acelerando estos procesos, y si la perdemos podría tener un impacto en las actividades humanas, por ejemplo, el hecho de que se conserven los cadáveres más tiempo en el ambiente o las heces más tiempo en el ambiente. Bueno, son cosas que habría que seguir contestando y analizando al momento de tomar decisiones. Bueno, vamos a continuar. Muy bien, pues ahora vamos a ver un pequeño video de la Enciclopedia Británica sobre el papel de las bacterias en el proceso de descomposición, y van a ver que desde los bosques hasta nuestros basureros y nuestras aguas negras, ahí están presentes para ayudarnos a, digamos, a limpiar nuestro entorno. Vamos a verlo. Organic decomposition occurs naturally in such places as the leaf litter of a forest and the digestive system of an animal. Organic decomposition is of special significance to humans since decomposers are able to recycle much of the waste that we create. What we consider waste serves as a food source to many types of bacteria, which turn landfills and wastewater treatment plants into centralized, organized sites for decomposition. In a landfill, bacteria break down food scraps, plant matter, and paper products. In many ways, a landfill is a self-contained ecosystem with its own food chain. For example, certain bacteria contain enzymes to metabolize cellulose, which is found in the wood fibers in a sheet of newspaper. These cellulose-eating bacteria, in turn, produce chemicals that are fed on by methane-producing bacteria deeper in the fill. Wastewater treatment plants also rely on an interdependent community of bacteria and protozoa to break down waste. Mats of filamentous bacteria absorb the soluble nutrients from the sewage. Protozoa mix through the slurry, stirring up the bacteria to keep them feeding. Through this process, bacteria can remove up to 90% of the organic matter from the wastewater. Muy bien, continuemos con este tema, y vamos a ver ahorita esto de flujo de energía, flujo de materia, ¿no? Estábamos hablando de flujo de materia y flujo de energía. En algunos textos de ecología ustedes van a encontrar, y esto los voy a decir como preámbulo nada más para que no confundirnos, en algunos textos de ecología hacen mucho énfasis en decir, cuando se ve toda esta temática, que la energía es la que fluye
y la materia es la que cicla, la que da vueltas. Bueno, ¿por qué le estamos llamando aquí precisamente flujo de materia y flujo de energía? Bueno, precisamente es lo que vamos a explicar. Porque el flujo, tanto de materia como de energía, lo estamos llamando así, es que se van acompañando hasta cierto punto en los procesos, ¿cómo se llaman? Los procesos de vida en los ecosistemas, digamos, van en una sola, se van acompañando. Llega un punto en el cual se separan estos flujos, la energía sigue fluyendo, sigue su camino, ¿sí? Sigue fluyendo hasta salir del ecosistema, pero los materiales, transformados o no transformados algunas veces, pasan ¿cómo se llama? A estarse reciclando o ciclando dentro del mismo ecosistema. ¿Dónde? Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Bien, entonces, este flujo de materia está influido por las actividades de los organismos, estos procesos de vida que les decía yo dentro de los ecosistemas. Entonces, ¿quiénes participan? Pues todos los reinos, ¿no? ¿Cómo se llama? De los seis reinos de vida, ¿no? Entonces, los elementos y compuestos químicos que son vitales para los procesos de vida, eso es lo que vamos a llamar los flujos de materia. Y consideramos pues, o partimos de la premisa de que cuando los organismos vivos gastan energía, todos lo hacen, todos lo hacemos continuamente, lo hacemos esencialmente extrayendo sustancias químicas de nuestro ambiente. Las retenemos, las utilizamos durante un tiempo y después, ¿cómo se llama? Desechamos, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, decimos que las actividades de los organismos van a influir profundamente en los patrones del flujo de materia química. Vamos a conjuntarlo de esa manera. Bueno, bueno, vamos adelante. Entonces, la materia y la energía llevan la misma ruta. Vamos a ir viendo este esquemita, ¿no? Que es, digamos, está puesto aquí como el ciclo de carbono, pero puesto pues que los compuestos de carbono son la parte, digamos, esencial, quitándole el agua, es la parte esencial de la estructura de los seres vivos, pues vamos a ver precisamente hasta dónde se acompaña precisamente la materia y la energía. Entonces, iniciamos aquí en el componente atmosférico donde está la mayor parte de CO2, ¿sí? Ya sabemos, el CO2 de la atmósfera pasa hacia la vegetación con el proceso de fotosíntesis, viene una senescencia, una muerte pues, de las plantas, y se convierte ya en materia orgánica muerta, a partir de lo que ahí estamos señalando como líter. Ajá. Bien, pasa entonces al compartimento, ¿se acuerdan ustedes? De la descomposición, materia orgánica muerta. Bien, esa materia orgánica muerta, obviamente con la ayuda de, ¿cómo se llama? O más bien con la transformación energética de esos materiales, ahí van acompañados todavía en la digestión, digamos en la degradación de esos compuestos de plantas o de animales, pues se descomponen en celulosas, polisacáridos, carotenos, alcaloides, terpenoides, bla, bla, bla. Todos esos compuestos que tenemos ahí un incremento ¿cómo se llama? De derecha a izquierda en la resistencia para su degradación, pues ahí se necesita energía para hacer esa descomposición, hacer ese proceso de digestión y desintegración. Bueno, eso se da en esas dos capas que tenemos ahí a la derecha, que están como capa de fermentación y la capa de líter, que es los residuos animales y vegetales recién muertos, ¿no? Digamos, recién puestos ahí encima del suelo. Bien, entonces todo ese proceso que da origen a todos esos compuestos ya degradados de carbono, ahí es donde en la desintegración y la digestión de todos esos compuestos donde entran en función los microorganismos, ahí se da ese acompañamiento que les decía, la materia y la energía, hasta ahí están fluyendo, ¿sí? Pero a partir de ahí, el CO2, vean ustedes, se regresa a la atmósfera, ¿sí?
Y la energía sigue utilizándose pues hasta su salida después, no sé, no sabemos hasta dónde, degradando, ¿cómo se llama? Se sigue utilizando la energía para degradar una, ¿cómo se llama? Ya al interior de, ¿cómo se llama? De los microorganismos, también están participando las enzimas, se forman compuestos, digamos, más simples, hasta llegar a compuestos simples, y después se van a complejar, y, ¿cómo se llama? Y van a formar parte del humus, etcétera, pero todo sigue siendo un proceso en el cual se está ocupando energía. Pero entonces el CO2 y todos los materiales que están formándose a partir de esto, todos esos compuestos, vean ustedes, sigue dos rutas. Una ruta que vuelve a la atmósfera y una ruta que sigue hacia el suelo, o incluso ¿cómo se llama? A perderse por erosión, etcétera, etcétera. Bien, vamos entonces adelante. Hasta ahí se acompañaron ¿cómo se llama? Los flujos de energía y el ciclo y los flujos de materiales. Bien, visto de esta manera. Bien, después, y todo esto lo vieron ustedes que fueron todos esos compuestos de carbono, ¿sí? Fueron mediados por, ¿cómo se llama? Por organismos. Entonces, decíamos, ya les repito nada más, pues que todo esto, los organismos estaban compuestos de carbono, y agua y carbono y otros elementos que ya vimos. Bueno, pero en ese transcurso, en esa ruta, pues va a haber pérdidas, pero también va a haber un suministro continuo de materia que se va viendo transformada por la energía que van teniendo cada uno de ellos. Bien, una vez que entonces, durante el proceso de transformación de los materiales, la energía se transforma en calor, y una vez transformada en calor, los organismos vivos ya no pueden utilizarla para trabajar o para alimentar la síntesis de biomasa. Entonces, con el tiempo, el calor se pierde a la atmósfera y nunca se vuelve a reciclar. La vida en la Tierra, entonces, solo es posible porque todos los días se dispone de un nuevo suministro de energía solar. Sin pues ya no tendríamos más vida, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué se recicla y qué se reutiliza, no? Vamos a emplear este concepto de reciclaje y reutilización. Entonces, al contrario, decíamos, el dióxido de carbono se vuelve a utilizar otra vez en la fotosíntesis, en la componente atmosférica a la que hacía yo alusión, pero el carbono y todos los demás elementos nutritivos, ¿sí? Nitrógeno, fósforo, están disponibles para las plantas como moléculas simples orgánicas o iones en la atmósfera, dióxido de carbono o como iones disueltos en agua, nitratos, fosfatos, potasio, que ya vimos nosotros en la hidrología. Bueno, entonces cada uno de ellos puede incorporarse en compuestos complejos, ¿cómo se llama?, de carbono en la biomasa. Bueno, pero en última instancia, cuando estos compuestos de carbono se metabolizan, ya vimos qué tipos de compuestos hay ahí, se metabolizan al dióxido de carbono, otra vez los nutrientes minerales se liberan en forma inorgánica y luego otra planta va a absorberlos. Por lo tanto, un átomo individual, que es un alimento nutritivo, puede pasar repetidamente a través de una cadena trófica tras otra, ¿no? Como ya lo habíamos explicado anteriormente. Bueno, entonces, esas es, digamos, las pérdidas que se pueden encontrar, o también el suministro continuo que podemos tener nosotros de estos elementos. Bien, todos los elementos químicos, esos elementos químicos no se encuentran en un suministro que no disminuya o no aumente, es decir, que no sea inalterable, ¿sí? Entonces, a diferencia de la energía, de la radiación solar, los nutrientes no están, ¿cómo se llama? Repito, en suministros inalterables. El proceso de quedar atrapados o de encerrar algunos en la biomasa viva reduce el suministro que queda para el resto de la comunidad. Y si las plantas y sus consumidores no se descompusieran finalmente, el suministro de nutrientes se agotaría y la vida en la Tierra cesaría. Es decir, siempre debemos pensar en términos de ciclos de renovación y de disponibilidad
para que ese suministro aumente y disminuya, pero en un proceso dinámico, ¿no? Bien, entonces, este suministro pues va a estar repartido en compartimentos. Uno en el ambiente, vamos a llamarlo así, el ambiente abiótico, y otro en el ambiente biótico. Entonces, en el ambiente abiótico, ¿dónde los encontramos? Bueno, estamos ahí en este esquemita, viendo que vamos a encontrar elementos en la litosfera, en la biosfera, en la atmósfera y en la hidrosfera. Entonces, algunos compartimentos van a tener, digamos, algunos elementos, como es el carbono, pues la mayor parte o la mayor cantidad, y junto con el nitrógeno, va a estar en el, ¿cómo se llama?, el compartimento atmosférico. Algunos, la mayor cantidad, por ejemplo, de calcio, en forma de carbonatos de calcio o por el potasio, a través de, ¿cómo se llama?, en las rocas de feldespato, pues van a estar en la litosfera. Otros, por ejemplo, en la hidrosfera, en aguas de aguas subterráneas, arroyos, lagos o en el mismo mar. Algunos nitratos, pero sobre todo fósforo y carbono en forma de ácido carbónico. Bueno, entonces, en estos casos, todos estos elementos van a estar en forma que se llama, ¿cómo se llama?, en forma inorgánica. Todos estos que están en este compartimento van a estar en forma inorgánica. A diferencia de lo que vamos a encontrar nosotros en el ambiente biótico. En el ambiente biótico, todos estos elementos van a estar, ¿cómo se llama?, en formas orgánicas, ¿sí? En los cuerpos muertos y en descomposición, si los vemos como compartimentos, todos estos elementos van a estar en forma orgánica. El carbono, por ejemplo, en la celulosa o en la grasa. El nitrógeno en las proteínas. El fósforo en el ATP. En fin, en otras formas orgánicas. Entonces, el estudiar los procesos químicos que ocurren dentro de estos compartimentos y más particularmente los flujos de elementos entre esos compartimentos es lo que se entiende o integra pues los contenidos o lo que se estudia en una ciencia que se llama la ciencia de la biogeoquímica. Es decir, lo que está en la parte viva, lo que está en la parte de la litosfera y ¿cómo se llama?, y la química de esos elementos como tales, sea orgánica o sea inorgánica. Bien, a final de cuentas, ¿qué andamos, el estudio bioquímico, ¿a qué tiende, no? Pues a obtener precisamente conocimiento de cómo están balanceados estos nutrientes en las comunidades. Sabemos pues que las comunidades obtienen y pierden nutrientes en diversas formas, ya lo vimos, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita, digamos, en esta figura. Entonces, ¿de qué se trata? De construir, al estudiar los ciclos biogeoquímicos, digamos, vamos a tratar de construir un balance de nutrientes de manera tal que podamos identificar y medir en todos los procesos las entradas y las salidas de esa ecuación, de balance, ¿no? Bien, entonces aquí, esquemáticamente, lo estamos viendo, aunque estudiarlo ya no es tan fácil, pero esquemáticamente y todo lo que hemos investigado al respecto a nivel mundial, pues es esto, ¿no? Bien, los componentes de los balances de nutrientes de un sistema terrestre y acuático es lo que estamos esquematizando aquí. Las entradas se muestran en flechitas, las flechas azules nos dan las entradas a un ecosistema, a un sistema, y las flechas en negro, las salidas. Entonces, vean ustedes que las dos comunidades están vinculadas, ¿sí?, por un flujo de la corriente, que es una salida importante del sistema terrestre, o viceversa, ¿no? Pero una entrada importante, pues, es al acuático, y del acuático, pues, puede pasar también, ¿cómo se llama?, incluso al componente aéreo. Bien, de esta manera, entonces, lo que entra, lo podemos nosotros ver que puede haber un balance. Lo que entra también debe de salir. ¿Cómo se hace esto? Es lo que vamos a ver nosotros a continuación en lo que sigue del tema.
Muy bien, pues entonces vamos a continuar para ver el balance de nutrientes en los ecosistemas terrestres. Vamos a ver cuáles son las entradas y las salidas y bueno, entrará más de lo que sale o sale más de lo que entra. Bueno, eso depende del ecosistema. No en todos es lo mismo y sobre todo también en el caso de los agroecosistemas, pues del manejo vamos a estar modificando mucho. Por ejemplo, qué tanto nitrógeno entra, qué tanto nitrógeno sale, qué tanto carbono entra, qué tanto carbono sale. Entonces, en ese sentido, vamos a ver, de este lado a la izquierda vamos a ver las entradas y a la izquierda vamos a ver las salidas. Bueno, como fuente de nutrientes tenemos para los ecosistemas terrestres la meteorización de la roca madre y del suelo. De ahí provienen muchos nutrientes, ¿como cuáles? Bueno, en general muchísimos, pero cuando estamos hablando principalmente de procesos de meteorización física y química, los principales nutrientes que van a provenir de las rocas o del suelo por su meteorización son el calcio, el hierro, el magnesio, el fósforo y el potasio. Ya una vez liberados al suelo, a la solución del suelo, entonces ya pueden ser absorbidos por las plantas. Bueno, en el caso del carbono, ese no viene no viene prácticamente del suelo. La fuente principal de carbono va a ser el dióxido de carbono atmosférico. Es del que va a estarse satisfaciendo la necesidad de carbono en ecosistemas terrestres. Entonces ya estamos viendo esos compartimentos, ¿no? De la litosfera, la atmosfera, la hidrosfera, todos en algún momento van a ir haciendo sus aportaciones. Bueno, en el caso del nitrógeno es semejante al carbono. También la principal fuente de nitrógeno es el nitrógeno molecular atmosférico y en este caso, bueno, el dióxido de carbono entra a la comunidad por medio de la fotosíntesis, pero en el caso del nitrógeno, por medio de la fijación biológica. Ustedes ya saben que este proceso se lleva a cabo por organismos, microorganismos principalmente. Hay bacterias, algas verdeazules que tienen esta enzima que se llama nitrogenasa, que es la que hace que se convierta el nitrógeno gaseoso en iones de amonio. Y bueno, ya el amonio puede ser absorbido por las plantas. Pero también hay otras participantes muy importantes que son las bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre, que andan ahí en el suelo solitas, fijando nitrógeno. Pero también, además de ellas, están las bacterias fijadoras de nitrógeno simbióticas, que son las que hacen asociaciones con las raíces de plantas como las leguminosas y los alisos. Bueno, entonces todos estos organismos muy diversos y en cada lugar hay variaciones, o sea, hay especies especializadas en esto. Entonces, por ejemplo, nosotros si vamos a un suelo va a haber bacterias fijadoras de vida libre de diferentes, si nos vamos a un suelo de China, que si nos vamos a uno de Brasil, va a haber variaciones. Entonces, bueno, vamos viendo esta interacción entre lo vivo, lo no vivo, lo que necesitan unos y lo que producen los otros. Entonces, vamos viendo. Entonces, la fuente principal de nitrógeno es el nitrógeno atmosférico. También de la atmósfera vienen otros nutrientes y llegan como por caída seca o por caída húmeda. Esto es interesante, ¿no? La caída en húmedo pues es en la lluvia. Pero, ¿a qué nos referimos con caída seca? Bueno, imagínense todas las partículas suspendidas ahí en la atmósfera y llegan en caída seca cuando hay largos periodos sin lluvia y entonces las partículas se asientan. Eso es por caída seca
y por caída húmeda, pues ya la lluvia, la nieve. Entonces, lo que pasa es que la lluvia o la humedad que hay en la atmósfera va disolviendo las sustancias químicas que hay por ahí y entonces las lleva al suelo. ¿Cómo cuáles? Bueno, pueden ser varias fuentes. Los gases traza. Los gases traza tienen compuestos como el óxido de azufre y el óxido de nitrógeno, que se disuelve en el agua de la lluvia, de la nieve, de lo que sea, y llega al suelo. También puede haber aerosoles. Los aerosoles se producen cuando los océanos se evaporan y forman pequeñas gotitas en la atmósfera, y esas gotitas llevan sodio, magnesio, cloruro, sulfato, y entonces también después caen de nuevo. También podría ser partículas de polvo, por ejemplo, producto de incendios, volcanes, tormentas de viento. Esas partículas de polvo van a ir con moléculas de calcio, de potasio o de sulfato. Y bueno, todos estos ya cuando llegan al suelo, ya se hacen disponibles para que la planta pueda absorberlos. Entonces estamos viendo diferentes vías en las que llegan los nutrientes al suelo. Sin embargo, a la comunidad, ¿no? Y entonces, o más bien a la comunidad biológica, ya sea principalmente las plantas. Pero también circulan un rato ahí en la comunidad, en el ecosistema, pero después se pierden. Pueden circular años ahí dentro de la comunidad, o pueden pasar solo un minuto, no sabemos. Hay muchas posibilidades que le puede ocurrir a los elementos químicos en un ecosistema. Pero lo que sí es que en algún momento un átomo de carbono o de nitrógeno se va a salir del ecosistema. Va a perderse en algún momento por alguna vía de las que ya les mencionó el profe. Y entonces eso tenemos que meterlo a la ecuación, lo que se está saliendo. Nada más para recordar cuáles podrían ser esas vías de salida. Nada más vamos a recordarlo aquí en este esquemita. Observen cómo las vías de salida son las flechitas negras. No, ¿cuáles flechitas? Inputs are blue. Ajá, salidas negras. Entonces, fíjense, la salida puede ser la desnitrificación del nitrógeno, entonces que se convierte en nitrógeno atmosférico. Puede ser emisiones gaseosas, como ya las que ya vimos. Puede ser la lixiviación hacia aguas más profundas. Puede ser la escorrentía. Entonces, aquí estamos hablando de un ecosistema terrestre. Ahora, en un ecosistema acuático, las salidas pueden ser las pérdidas por aerosol, los gases, la emisión de gases y en solución también. También salidas pueden ser, bueno, acá voy a poner otras salidas, por ejemplo, la sedimentación. Entonces, hay múltiples formas en que puede salir los nutrientes de una comunidad o de un ecosistema. Entonces, vamos a ver ahora, con base en esto que acabamos de ver, vamos a ver cómo salen o cómo se pierden los nutrientes en un ecosistema terrestre. Entonces, bueno, el dióxido de carbono, aquí vemos que fácilmente se libera a la atmósfera con la respiración. O sea, es muy fácil entender esto. Pero vamos a ver cómo es ese balance de carbono en ese intercambio entre que las plantas están fijándolo y todos los seres vivos lo están respirando. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo, un análisis. Y entonces, en este caso, es un ecosistema forestal y se ve como en ciertas comunidades como
hay un equilibrio anual aproximado. Es decir, el carbono que es fijado es casi el mismo que el carbono que es liberado otra vez a la atmósfera. Vamos a ver aquí esta imagen para ver esto que estamos comentando. En este caso, observen cómo el balance, se observa el balance anual de carbono para un bosque de pino en Estados Unidos, con árboles que tienen hasta 250 años. Entonces son árboles muy, muy grandes, pero también que han producido mucha materia orgánica, que se ha convertido en materia orgánica muerta y que ha pasado a formar parte del carbono del suelo. Entonces, fíjense, aquí vemos números sobre el suelo que representan la cantidad de carbono contenida en el follaje, en la copa del árbol, 270 gramos de carbono por metro cuadrado. Está el resto de la biomasa forestal, que sería el tronco, 10.521. Las plantas del sotobosque, que sería ese como tipo el lechito que está abajo, de 16 gramos de carbono por metro cuadrado. También están la madera muerta, que está ahí con 1.325 gramos de carbono por metro cuadrado. Y los números que están abajito, a la izquierda, son las raíces, que serían 1923. A la derecha, a la izquierda son esas, y a la derecha son la hojarasca, 1.233 gramos de carbono por metro cuadrado. Entonces estamos viendo todo el carbono que hay ahí. Y luego todavía abajo, abajito, lo que se ve en 5.330 sería el carbono del suelo. Entonces, fíjense, todo ese carbono está ahí en esa comunidad, en ese ecosistema, porque está ya todo lo vivo, no lo no vivo, ahí está, la materia viva, la materia muerta, todo, ahí está. Pero vamos a ver cuánto entra y cuánto sale. Fíjense en esas flechitas que están ahí y dice, por un lado está la productividad primaria neta, es decir, la cantidad de carbono que es fijado, en este caso me parece que está por año. Sí, es gramos de carbono por metro cuadrado por año. Entonces, fíjense, los valores, el valor para la productividad primaria neta es de 472 gramos de carbono por metro cuadrado al año. Y lo que tiene que ver con el calor respiratorio, la pérdida por heterótrofos en general, es de 440. Entonces, lo que está fijando, acuérdense que la productividad primaria neta ya es lo que no respiró la planta, entonces aquí ya no se le tendría que restar la respiración de las plantas, solamente la respiración de los herbívoros, y observen cómo es casi la misma cantidad. La misma cantidad que se fija es la misma, bueno, es aproximadamente la misma cantidad que se está regresando a la atmósfera. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, hay un equilibrio. Hay un equilibrio en este sentido del movimiento en cuanto a las pérdidas de carbono en un ecosistema forestal como este. Bueno, vamos a ver otra forma en que las plantas liberan nutrientes. Bueno, las plantas liberan partículas y gases. O sea, ellas mismas son fuentes directas de liberación de este tipo de sustancias. ¿Cuáles ejemplos tenemos? Las copas de los bosques. Las copas de los bosques producen hidrocarburos volátiles, como los terpenos. Y, por ejemplo, los árboles de los bosques tropicales pueden emitir aerosoles que contienen fósforo, potasio y azufre. Entonces, estamos viendo que las mismas plantas también son fuente donde salen los nutrientes de la comunidad. Bueno, ¿qué otro proceso de salida tenemos? Bueno, la descomposición. En la descomposición también se liberan muchas sustancias, pero en específico
gas amoníaco, cuando se están descomponiendo las excretas de los vertebrados. Y pues el amoníaco tiene nitrógeno, por ejemplo. Entonces vamos viendo todos estos procesos liberadores o de salida. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un balance completo en un agroecosistema, tendríamos que estar viendo lo que le metemos, lo que entra naturalmente, por ejemplo, de nitrógeno, y también cuantificar cuánto está saliendo tanto en la producción como en pérdidas por lixiviación, por escurrimiento, por erosión. Otras vías importantes de pérdidas de algunos de estos elementos químicos, pues se dan en ciertos casos particulares. Por ejemplo, en los incendios. Cuando hay incendios, ya sean naturales o inducidos, se puede convertir gran proporción del carbono de una comunidad en dióxido de carbono en muy poco tiempo. Rápido se pierde todo el carbono que estaba acumulado en celulosa, en todas las otras moléculas que sabemos que tienen las comunidades vegetales, o en general las comunidades, se pierden rápidamente. También puede haber una pérdida así de nitrógeno como gas volátil. Entonces, son formas en que las comunidades están perdiendo estos elementos químicos, pero sin duda, la vía de pérdida más importante de todas es el agua, por medio de los flujos de agua. Fíjense, aquí se ve un caudal, pero este caudal va lleno de elementos químicos. Aquí todo este caudal es la concentración de lo que escurrió de estas laderas por lo que se llama escorrentía, y aquí se formó esta corriente de agua canalizada que lleva muchos elementos químicos. Entonces es la vía más importante. Todo el agua que drena del suelo de una comunidad terrestre a un arroyo lleva mucha carga de nutrientes, parcialmente disuelta y parcialmente particulada. Muchos iones inorgánicos van ahí disueltos, o algunas moléculas orgánicas, pero también va mucha materia particulada, o sea, pedazos, fragmentos de hojas, etc. Los únicos que no se pierden de esta manera son el hierro y el fósforo, porque pues ellos no son móviles, prácticamente casi no se disuelven en el agua, y entonces es muy difícil que anden moviéndose. Pero se puede dar también que en los arroyos lleve mucho de ese material particulado del que estábamos hablando, que se esté perdiendo también mucha materia orgánica muerta y muchas partículas inorgánicas. Es la mayor vía de pérdida de nutrientes o de salida que tienen los ecosistemas terrestres. Pero al mismo tiempo, eso los vincula con los ecosistemas acuáticos, porque los ecosistemas acuáticos no tienen estas comunidades tan robustas como los ecosistemas terrestres. Y entonces, cuando los ecosistemas terrestres pierden los nutrientes, ya sea disueltos o particulados, por medio de los arroyos y aguas subterráneas, llegan a los sistemas acuáticos y se vuelven la fuente de nutrientes de los sistemas acuáticos. De esa manera, los sistemas acuáticos también pueden tener bastante productividad gracias al aporte que le dan estos ecosistemas terrestres por medio de sus pérdidas. Llama mucho la atención, entonces, en ese sentido, pues cómo todo está íntimamente relacionado, cómo los ecosistemas terrestres tienen una aportación importante para los ecosistemas acuáticos en cuanto a nutrientes, y vamos a ver que luego a partir de ellos también se les vuelve a regresar a los ecosistemas terrestres. Pero eso ya lo estaremos viendo en otra clase. Por el momento, pues esto sería la clase de hoy. Hasta aquí le vamos a dejar, y ya en una última clase estaremos viendo el flujo de materia en los ecosistemas acuáticos y los ciclos biogeoquímicos.
Ay, por cierto, vamos a ponerles, aquí olvidé ponerles, olvidamos que aquí que les íbamos a poner bueno, permítanme tanto. Ajá. Bueno, chicos, aquí les vamos a poner un video de la importancia que tienen los organismos fijadores de nitrógeno en los ecosistemas como una entrada de nutrientes a la comunidad y cómo el ser humano se ha convertido en una especie de microorganismo que le fija nitrógeno a sus cultivos. Bueno, no microorganismo, como tipos mutualista, que le fija su nitrógeno a las plantas, pero que además de repente se le va la mano y le da demasiado nitrógeno y cosas así. Entonces vamos a ver este video, hecho igual por la Enciclopedia Británica. 6 major elements can be found in all living things, from bacteria and algae to plants and animals. 2 of these elements, nitrogen and phosphorus, cannot be used by living organisms directly. They must be converted to usable chemical compounds first. Nitrogen forms usable compounds after it combines with oxygen, in a process called nitrogen fixation. Nitrogen fixation occurs naturally in 2 ways, through biochemical activity in certain types of bacteria, and through lightning. A flash of lightning unites nitrogen with oxygen, setting off a process that creates nitric acid. When nitric acid falls to the ground and reacts with minerals in the soil, it produces nitrates. Nitrates then can be used by plant life, forming the compounds necessary for cell growth. Certain types of bacteria in the soil and in plant roots can also fix nitrogen. In fact, they are responsible for the greatest amount of nitrogen fixation. In plants, this occurs in the roots of legumes such as soybeans and peas. Nitrogen-fixing bacteria in the soil and in plant root nodules take nitrogen from the air and combine it with hydrogen to form compounds such as ammonia and nitrates. Plants use the nitrates absorbed through their roots to create organic matter. This organic matter is eaten by herbivores, who gain nitrogen through the process. Herbivores are then consumed by carnivores, and nitrogen is transferred once again. When these plants and animals die, decomposers like bacteria and fungi break down their organic matter, returning nitrogen to the soil. Other essential nutrients, such as phosphorus, also go through similar biogeochemical processes. Weathering and mining release phosphorus from rock in the form of phosphates, which are released into the soil. Phosphates are then consumed by plants and algae, and these organisms are eaten by animals. When the animals die, their remains decompose and phosphates are returned to the soil. On farms, however, the harvesting and removal of plants also removes nitrogen and phosphorus from the soil. Therefore, the replacement of lost nitrogen and phosphorus in croplands must be done artificially by covering the soil with fertilizers. Commercial fertilizers contain nitrates and phosphates that can also be used by plants. Muy bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Nos queda ya un último jalón, lo que le decía la maestra. Vamos a ver los ecosistemas acuáticos, cómo se pierden o cómo está el balance de nutrientes ahí y cómo es su vínculo ya más explícito con los ecosistemas terrestres, y después vamos a ver los ciclos bioquímicos y aguanten. Ya es lo último, ¿sí? Entonces, por hoy, buenas tardes. Nos estamos viendo nuevamente. Adiós.